buenas noches a ustedes aquí en nuestro querido 125, buenas noches a los que nos están viendo a través del canal de YouTube. Esta es nuestra siguiente entrega desde el 125, hoy en cómo hacer producción y no morir en el intento. Tengo a tres maravillosas personas, hacedores de teatro, que se han destacado en la producción teatral, en otras muchas áreas que ya nos van a contar, pero sobre todo en este momento en la producción teatral. Los voy a presentar y después ya ellos nos hacen su presentación más profunda. Entonces, Carol Laza, Alejandro Gómez, William Guevara, bienvenidos a Desde el 125. Es un placer para nosotros contar con ustedes y les cuento un poquito antes de que ustedes se presenten, cómo presentarles qué es Desde el 125. Desde el 125 es un programa, un proyecto que hicimos en el subcomité de extensión con la idea de vincular a nuestros estudiantes de actuación y de dirección al mundo teatral real que está pasando afuera, porque como que para nadie es un secreto que la academia como que protege un poco a los chicos en la formación, y nosotros queremos un poco romper eso y que ellos puedan hablar con los hacedores, puedan entender cómo está funcionando el medio teatral y puedan salir a un medio teatral, si no más amable, por lo menos con más herramientas para defenderse en ese medio teatral. ¿Por qué hoy decidimos hacer el tema de producción y sobre todo hablar de cómo hacer producción y no morir en el intento? Pues porque nos damos cuenta que muchos de nuestros chicos se gradúan, hacen sus grupos, salen, hacen su primer montaje y ¡pah!, se chocan contra el mundo, y uno que dice como que no quiero hacer más este ejercicio, quiero vincularme a compañías que ya estén estables, pero quiero que este programa de hoy como que les dé herramientas, los estimule a que sigan con sus proyectos, porque yo creo que se puede. Pues ustedes son ejemplo de que se puede. Willy lo conozco hace un montón, fue profesor mío, y entonces lleva como con un proyecto maravilloso hace un montón de tiempo, sostenido en el tiempo, creando también un lenguaje propio. Alejandro también en la compañía, Carol, Asa, que también hemos venido trabajando ya desde hace un tiempo. Entonces esto es como una conversación, no es una clase magistral, es una conversación con ustedes, pero también con ustedes y con ustedes, sobre cómo hacer producción y no morir en el intento. Entonces, Carol, eres nuestra única dama y te vamos a dar la presentación inicial tuya. Bueno, pues muchas gracias. Hace tiempo conozco este espacio y para mí es un honor poder estar acá. Poder compartir un poquito de lo que se ha hecho desde la producción y la gestión, sobre todo de manera independiente, como nos toca a todos recién salidos de estos programas de artes escénicas. Muchas gracias por la invitación y sobre todo pues gracias por sentarme aquí al lado de estos dos colegas grandes que también hacen parte de este mundo de la producción. Yo soy Carol Laza, soy egresada de la Universidad del Bosque, maestra en artes escénicas con énfasis en dirección. Hago producción porque soy pésima actriz, básicamente. Entonces hice teatro desde muy chiquita, pero la vida, y yo creo que los profesores en la universidad siempre me lo dijeron, como decían como, Carol, es que tú eres buena para organizar, es que tú eres buena. Y más después, a la izquierda. Hay un árbol en esta obra, está chévere. Dije, no, entonces sigo organizando, y después entendí que lo que yo hacía realmente desde mucho antes era producción y gestión de los proyectos. Entonces lo que decidí fue profesionalizarme dentro de las posibilidades que nos da el país y empezar a formalizar de alguna manera lo que yo hago en procesos, en estudiarlo, en tratar de generar formatos, procesos como para entender lo que estaba haciendo, y después ya me he venido apoyando de otros colegas que también hacen lo mismo, y ha sido pues un proceso maravilloso. Yo amo ser productora porque amo el teatro, y al ser mala actriz era mi opción de seguir en los escenarios y seguir impulsando estos sueños y estos riesgos que uno corre al hacer teatro. Pues venga, gracias Carol por Muchas estar gracias. acá. Qué lindo que nos compartas. Ay, a veces le cuesta a uno tanto reconocer cuál es su lugar. Uno debate un montón dónde tengo que estar, si me desplazo de aquí para allá, de la dirección a la producción, de la producción a la actuación, de la actuación al maquillaje, o a veces como espectador también es un buen lugar. William Guevara. Bueno, buenas tardes, buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche
tan lluviosa, en estos días tan bajo cero que andamos. Está nevando en Sumapaz, ¿no? Increíble. Buenas noches, soy William Guevara Quiroz, dirijo un proyecto que se llama Púrpura Creativo, que este año cumplió 23 años de estar haciendo tareas. También lidero un proyecto que se llama kioscoteatral.com. También desde hace 5 años, esta es la 5ª versión, haremos el Salón del Libro Teatral de Bogotá. Y también lidero un proyecto que se llama Esto Vi, en el cual cada año aplaudimos a los artistas y a las obras que se generan en nuestra ciudad. Cuando me dicen qué hago, yo digo hago teatro, porque en el teatro independiente bogotano no conozco otro. Soy de los que por experiencia le toca no, por decisión también, y porque el cauce del río lo ha llevado a uno a decir, bueno, si quiero contar mi historia, ¿por qué no la escribo? Pero ¿quién me la va a dirigir? Ay, hagámoslo de una vez. ¿Y quién me la va a actuar? Pues no, yo me le mido. ¿Y dónde vamos a conseguir una sala de teatro? No, pues llamemos a Juan. Entonces digamos que ahí aparece el director, el dramaturgo, el productor, el vestuarista, el que pone botones, el que barre el escenario, el que vende la boleta, el que le hace el diseño, etcétera. Y creo que eso es un poco la dinámica que se vive en Bogotá y que no hay que desconocerla. Yo tengo como un recuerdo de Willy, Willy me dirigió en un par de montajes, pero había un momento en Bogotá donde los festivales estaban un poco como inalcanzables, por decirlo así. Como que entrar en un Ibero era como, jue madre, con quién tengo que hablar, y era un protocolo, y como que después de tanta insistencia, eso fue hace como 12 años tal vez, yo no sé. Éramos unos niños. Sí, claro, 15, 16. Entonces de trabajo. dijo William, no voy a aplicar a un festival, voy a hacer mi festival, ¿no? Con todo lo que conlleva un festival. Y fue la primera versión de la muestra Plop que se inventó William porque quería estar en un festival, que me parece que es un poco el lugar donde nosotros debemos pensarnos como artistas. A veces como que pensamos que es más fácil llegar a algo que ya está hecho, que está bien, pero también tener iniciativas. Creo que todos los festivales, después de eso, después de como de romper y decir se puede hacer otro festival distinto, aparece en Willy un montón de festivales. Si bien digamos que la muestra Plop no se perpetúa, sí hay una huella atrás de eso, y es que la gente empieza a pensar distinto, a decir, yo también puedo hacer el mío, y yo puedo hacer el off, y yo puedo hacer el off, y yo puedo hacer el bienal, y se inventan un montón de festivales, que ahorita hay un montón de festivales en Bogotá. Sí, ¿no? Y hay que entender también un poco en dónde se está, ¿no? Quiero hablarte un poco y hablarles un poco de esa muestra. Resulta que éramos una cantidad de agrupaciones en Bogotá que no nos reconocíamos. Era nuestro cumpleaños número 10 y yo como artista no sabía qué estaba haciendo el otro. Nosotros éramos egresados de la Academia Charlotte, entonces no teníamos como tantos colegas que estuvieran movilizándose en el teatro. Entonces dije, creo que es una oportunidad como para encontrarse con el otro y saber qué están haciendo. Y hicimos la versión, este festival tres veces, con la intención de poder visibilizar el trabajo, porque también ahí voy un poco a lo que es la producción, y es un acto colaborativo, a veces asociativo. Entonces dije, si yo no reconozco al otro y el otro no me reconoce, pues sentémonos y nos reconocemos y hagamos un ejercicio de circulación en donde nos podamos reconocer y nuestros públicos podamos intercambiarlos para ver qué pasa. Eso finalmente, como tú dices, es un esfuerzo muy grande, y entonces se comenzó a transformar en lo que hoy es Kiosco Teatral. Mientras se trabajaba durante 6 meses para un festival que duraba una semana con 12 funciones, Kiosco Teatral trabaja un mes y tiene la capacidad de mostrar el trabajo que están haciendo 30 agrupaciones, le llega a todo el mundo. Entonces fue como una mutación, y siento que es un poco entender también el contexto, y eso también hace parte de la producción, cómo se pueden transformar las diferentes acciones que tú estás haciendo para que pueda encajar. A veces con fuerza, pero que encaja. Sí. Alejandro Gómez, bienvenido. Muchas gracias. 125. Muchas gracias a todos, sobre todo a William, que me quitó el discurso por el que iba a empezar, entonces ya no sé qué decir. Qué pena, Alejo. Porque iba pues yo soy actor, soy maestro en arte dramático egresado del Libre, en convenio con la Universidad Central,
Y iba a empezar como por el hecho de que soy actor primero que todo, pero que las dinámicas de nuestra realidad como ciudad y como hacemos teatro acá en Bogotá, pues nos lleva a ser todero. Entonces también soy un todero del teatro. Yo también siento que hago teatro y me encanta hacer teatro desde todas las posibilidades y desde las capacidades que yo tenga para cada uno de los campos. Soy el director ejecutivo de la Compañía Nacional de las Artes, que es un proyecto que ya tiene 8 años o 9, más o menos, que fundamos con compañeros cuando terminamos la carrera en el Libre. Y ahí empezó como mi proceso de dirección ejecutiva o de productor, un poco porque, como dice William, porque alguien lo tenía que hacer. Entonces el camino ha sido totalmente empírico, pero hemos logrado entender desde la compañía como ciertos puntos que son como un objetivo final en lo que queremos hacer. Entonces creo que eso es muy importante en el nivel, cuando uno dice quiero producir algo, porque finalmente está hablando de un proceso que lo va a llevar a un producto, y muchas veces el producto no es solamente una obra, sino un proyecto que es o una compañía, o una gira, o una obra, o un taller, o unos premios. Entonces creo que el entender cuál es el producto que como artistas queremos poner ha sido lo que me ha puesto a mí, o lo que me pone a mí todos los días a pensar cómo podemos ser y tener mejores artistas acá en Bogotá, por lo menos. Bueno, vamos a meterle como mano ya a esto, porque la parte interesante es la que viene, y es que tenemos preguntas nosotros desde la academia, desde nuestros estudiantes, muy concretas sobre la serie. Y es, queremos hacer un proyecto, bien sea el Festival Plop, bien sea Kiosco Teatral, bien sea la Compañía Nacional de las Artes, bien sea todo este circuito que arma Carol. Entonces, pues, ¿cuáles son esas premisas para empezar un ejercicio de producción? Desde, como les digo, bien sea una obra teatral o bien sea una gira, pero ¿cuáles son esas premisas, esos anclajes que ustedes ven que debemos tener nosotros en cuenta como artistas? Porque igual nosotros también todos somos actores, así como ustedes, que es la parte chévere, que ustedes nos entienden porque entienden nuestros dolores, nuestros sufrires a la hora de producir. ¿Cuáles son esos anclajes que ustedes tienen, esos puntos de partida? Empiezo. Claro. Todos miramos acá. Pero ahorita cambiamos el orden. Yo creo que anclajes, yo no los he tenido. O sea, no he tenido seguridades, no he tenido como decir, más allá de la pasión, de las ganas de uno armar un gran equipo de trabajo, desde los actores, desde las personas que deciden seguirle la corriente a uno, o cuando yo decido seguirle la corriente a alguien. Pero yo creo que son esas, que podrían ser esos elementos que uno debe tratar de tener previos a iniciar cualquier proyecto, sobre todo de procesos artísticos, es las claridades. Y las claridades para mí y las claridades para el equipo. Hay unas realidades, además, que lamentablemente el trabajo sucio del director es aterrizar a todo el mundo. Y es decir, este es nuestro contexto. Nuestro contexto es que nosotros decidimos hacer teatro independiente en una ciudad en la que es difícil hacer teatro independiente, en la que incluso a veces no contamos con el apoyo de los mismos hacedores de teatro. Entonces es las claridades en, yo decido hacer este proyecto con estos riesgos, y eso es, para mí podría ser un ancla, y es, efectivamente, no hay nada que me garantice que esto sea un éxito, no hay nada que me garantice que esto vaya a tener un público, ¿cierto? ¿Qué le garantizo a un equipo de trabajo? Que no le puedo garantizar nada. En este punto, como no sabemos cuáles van a ser los honorarios, no sabemos si vamos a tener un horario, si vamos a gastar esto, si vamos a gastar lo otro, pero sobre todo es tener la claridad de eso y ser y manifestarle al equipo de trabajo. Actores, nuestro proceso en horarios, ensayos, espacios va a ser este. Eso es súper importante, sobre todo ahorita que los tiempos de todos están cada vez más revolcados. Claridades con los dineros, que es
que yo creo que es una de las funciones más importantes del director, cuando no tenemos un peso o cuando nos ganamos una convocatoria o cuando finalmente decidimos vamos todos a meterle plata a esto, sí o no. Las claridades en tiempos, las claridades en roles y las claridades presupuestales, creo que esos son los elementos que debemos tener en el momento de iniciar un proyecto, ¿sí? De ahí para allá, y bueno, y para tener esas claridades pues hay que tener unas premisas, ¿no? Y es efectivamente qué tengo. Y para armar un equipo de trabajo poder manifestarlas. Willy. Yo creo que la primera, me voy un poquito más hacia atrás de lo que dice Carol, es definitivamente la pasión y esta cosa que te dice o lo hago o lo hago. Porque generalmente en esto en donde a ti nadie te obliga, a hacer una obra, a ti nadie te obliga a hacer un festival, a ti nadie te obliga a hacer una gira, no sé, que quieras irte de paseo, que eso es otra cosa, con la escenografía. No dice, pues no, mejor no te vayas, vete de paseo sin la escenografía, ¿no? Entonces creo que debe ser una pasión así absolutamente desbordada e incontenible, y es una pasión que creo que debe estar ¿cómo se dice? Pegada con la pasión del otro, y así sucesivamente junto con la pasión de al quien invitamos. Yo creo que utilizo, para mí mi palabra favorita es contexto. Hablemos de contexto. Entonces estamos en Bogotá, en donde nosotros no tenemos recursos, pero también hablamos de Bogotá como una ciudad que pareciera llena de carencias. Pero no, son muchísimas ciudades que tienen nuestros mismos perfiles, y es decir, que no hay dinero para la cultura, que no hay dinero para apoyar creaciones, entonces nos toca a nosotros. Entonces partamos de que no tenemos dinero, de que es muy difícil a veces conseguir espacios, comenzando para el ensayo, para los ensayos, y es muy difícil encontrar también todo un equipo que te acompañe. Entonces lo que hay que hacer primero para mí es armar este colectivo que esté empeñado en sacar esto a como de lugar. A mí me parece muy importante esas premisas de las que hablan William y Carol. Alejo, ya te dejo hablar. Gracias. Porque es que creo que son las preguntas de todos cuando nos graduamos, ¿no? Ok, no tengo dinero, ¿cierto? Okay, y no lo vas a tener. Exacto. No lo van a tener. Exacto, no tengo dinero, pero tampoco tengo donde ensayar, pero no tengo, pero ¿qué tengo? Aunque entonces es invertir, hacer la subversión en la ecuación, porque si arranco con el que no tengo, pues no voy a hacer nada. Pero es clave absolutamente hacer la lista. Sí. No tengo esto, ahora revisemos. ¿Te acuerdas esa sábana fucsia tan bonita? Podemos convertirla en un vestido. No sé. Ok, esa es la pregunta para Alejandro, y es, ya tengo la lista de lo que no tengo, ¿cierto? Eso es claro, estoy en una ciudad en la que salen 2 becas de creación. 2, ¿cuántos grupos hay en Bogotá? Incontables. Quiero hacer un paréntesis muy cortico, perdón Alejandro que siempre me lo estoy yendo quitándole tiempo. Eso es clave, pero estamos hablando, nadie nos va a vetar, ¿verdad? Pero curiosamente tenemos 2 premios, pero tan solo se presentaron 20 agrupaciones. O sea que a mí me parece chévere uno competir con 9, 10 en larga trayectoria y 10, puede estar equivocado en la de mediana, pero en larga trayectoria tan solo se presentaron 10 agrupaciones para un premio. O sea, no podríamos hablar de lo otro. Tal vez puede ser que estamos buscando por otros lados. Ok, está chévere eso, porque este también es un lugar al que debemos ir. Ok, no está el dinero, ¿dónde? No, mentiras, Alejandro, era la pregunta. tengo todos las negaciones, lo que no está, lo que no existe, mis carencias, mis ausencias. Ahora, ¿cómo subvierto eso y a dónde voy a buscar esto que me hace falta? Baloto. Sí, la opción Pues está muy eso bien. es como con lo que soñamos todos, bueno, no solamente para este proyecto, y creo que es también importante, porque sí, estamos en un contexto de artistas que, mejor dicho, gente que quiere llevar un proyecto a cabo, una obra, digamos. No tengo un montón de cosas, pero necesito, para saber qué es lo que tengo, cómo va a tocar las puertas, tengo que saber concretamente qué proyecto quiero hacer, qué quiero. Y ahí viene un problema que es con el hacer teatro, que no es solamente qué quiero, sino lo que decía William también, qué queremos, porque todo el teatro es colectivo. Afortunado o desafortunadamente, muchas veces desafortunadamente, pero el teatro es colectivo, entonces uno tiene que generar una pasión colectiva por algo.
así sea uno solamente el productor del asunto, por lo menos en mi caso, necesito como que un equipo esté detrás convenciéndome o ayudándome a darme cuenta todos los días de por qué lo estoy haciendo. Y empezar a darse cuenta de una cosa muy importante cuando uno cree que no tiene nada, y es que hay un montón de gente que está dispuesta a ayudarle a uno. Mucha gente. Y que no hay que tenerle miedo muchas veces uno habla de cualquier círculo social de, no sé, de la ventana de Vía o de el mismo IDARTES o de los salones donde la plataforma conecta, donde uno va a hablar con gente y uno dice, pero yo qué voy a decir si yo no tengo nada que decir con un montón de gente allá que se conocen entre ellos, están haciendo de chistes, y la gente en esos espacios está dispuesta a ayudarla a uno. Entonces se encuentra uno con que además de la pasión colectiva hay que tener muchas ganas primero y mucha fe también, que es algo muy difícil de tener en Bogotá, fe, todo en Colombia. Pero yo sí creo que es muy importante lograr, que es muy importante lograr encontrar qué es lo que quiero hacer, y de verdad que al equipo que está haciendo una obra o que está haciendo un festival o que está tratando de gestionar algo en el campo de las artes o del teatro, sienta todos los días que es necesario hacerlo. Y por eso es que los proyectos se llevan a cabo. Sobre todo cuando parecen imposibles, es que se pueden hacer. Los proyectos fáciles no son interesantes, además, ¿no? Los proyectos que dicen, ay, hagamos una obra y hagamos 40 ensayos y la obra se estrena y todo sale bien, no son nada interesantes. Sospechoso. ¿Sí? Sospechosamente realizable. Y son obras que se mueren y a las que nadie va, o que ni siquiera que uno dice, ay, pero hacer otra función de esta obra no me está diciendo nada, no me costó nada, no tuve que devanarme los sesos todos los días diciendo, quiero hacerla por esto y por esto y por esto, o darme cuenta que no quería hacerla por las primeras causas, sino por las que encontré antes del día del estreno. Entonces yo creo que esa lista de los no tengo y de los sí tengo tiene que ver mucho con qué proyecto quiero hacer y cómo lo puedo conseguir a través de mi fe y de cómo yo necesito verlo hecho. Concretamente, desde sus experiencias, todos estos nos, ¿cómo se han solucionado? Creo que estos no están determinados claramente por la ausencia de presupuesto. Porque si uno tuviera, si esto fuera un sí, se harían. Y haríamos un poco la obra ideal, el montaje ideal. Pero creo que eso está generado un poco por el presupuesto y ahí es el lugar clave para el productor. Entonces creo que esto se soluciona con un productor de cabeza fría. Es decir, mi querido director, lindo el murciélago gigante, luminoso de neón que quieres que atraviese todo eso, pero no se puede, tenemos 200.000 pesos, hay que resolverlo. Y necesito una cosa importantísima, señor director, sé creativo. Porque, sí, ay, no, vayámonos al video bien. Oye, no, que pensemos en otra cosa. Tenemos 200, te voy a dar 200.000 pesos. Aprovéchalos. Entonces creo que ahí esto que me preguntas tiene que ver con la presencia de un productor de cabeza fría para que diga, bueno, no tenemos esto, pero tenemos una linda mesa en Narco, que además está muy linda, ¿no? En Narco, que nos podría servir porque tiene casting la mesa. Aprovechemos. Te voy a contar de dónde sale esta mesa. Porque también no es una mesa. Son sillas. También sale el asunto de ahora son una mesa sillas. para ¿Ven el lo que hace la 125? fantasía y la ficción? Teníamos una mesa maravillosa para el de 125, no hay presupuesto para la mesa. Pero te queda linda. Todo linda, Te sí. queda linda. Gracias. Mi respuesta, productor de cabeza fría. Productor de cabeza fría. Carol. Yo pienso lo mismo, pero yo lo llamo productor creativo. Es lo mismo, pero un productor siempre debe dar soluciones. Lo mismo, ¿no? Es, ok, no tenemos la mesa, pero te damos 2 sillas que nos costaron 200.000, pero es lo mismo. Solucionémoslo, pero demos opciones al director de tal manera que haya un trabajo en equipo creativo, ¿sí? Y eso, digamos, que nos da la experiencia o los productores que hemos estado con directores en la pelea todo el tiempo, porque es una pelea que tiene que darse y es necesaria y es súper sana,
pero no nos podemos quedar nosotros en esto, no se puede. Para mí un productor nunca dice no, es una premisa, nunca dice no. Dice, no estoy de acuerdo, pero lo hacemos por ese lado, pero lo podemos hacer por este lado, ¿sí? Nunca un no radical, para mí no hay nada peor que un productor que de entrada diga, no se puede. Es como, no, dame opciones. Es el tonito. Es el tono, es el tono. Claro, y si tú le dices a un director no, el director se te va a bloquear, ¿sí? Entonces, es decirle incluso cuando hablas, no solamente con el director, que es como la primera conversación que hay, sino también con el equipo artístico, no puedes decir no. ¿No? Es miremos cómo efectivamente solo hay este presupuesto y el presupuesto estamos poniendo 20.000 cada uno, ¿qué hacemos? Hay estas posibilidades, ¿sí? Si no son aceptadas en la primera discusión, ahí sí ya toca director, entonces solucionémoslo desde lo creativo, pero hagámoslo juntos. Ok. Alejandro, tenemos la lista de nos, pero queremos hacerla. Ya llegamos a este punto. Queremos hacer una obra, decidimos la vamos a hacer, tenemos la lista de los no. ¿Cómo la solucionamos, Alejandro? Yo creo que también que lo del productor que no diga no es muy importante. Y no solamente que no diga no, sino que siempre diga sí. No porque, no en esos términos, sino que el productor es el que tiene la responsabilidad de decir esto se hace, ¿sí? Esto sí se va a hacer, no sé cómo, pero sí se tiene que hacer, que es un poco el lema de Show Must Go On, ¿no? La obra se hace, o el festival se hace. Pase lo que pase, esto tiene que pasar, y creo que ese rol tiene que tenerlo el productor y cumplirlo dentro de un equipo. ¿Cómo se va a hacer y cómo encuentro la plata? Yo hablaba de las personas que le ayudan a uno porque fue uno de los pilares de la compañía, de inicios de la compañía, que mucha gente nos ayudó desinteresadamente. Como que mucha gente dijo, yo quiero ver este proyecto que ustedes están poniendo, quiero verlo en el escenario. Entonces yo les... Espera, Alejandro, mucha gente ¿cómo? Porque es que creo que todos tenemos la misma pregunta, sí, pero es que como que queda un poco encriptado el asunto, ¿no? ¿Quiénes? Claro, porque uno sale como a hacer su proyecto y yo quiero una persona de esas que me diga como, hagamos el proyecto. ¿Quiénes son esas personas abiertamente a las que ellos van a salir a decirle, oiga, tengo este proyecto? En el Teatro Libre, afortunadamente, uno conoce un montón de gente, como en el grupo de teatro, que además pues son los profesores de uno. Dame el WhatsApp. Que a su vez pues generan como una red y conocen, digamos, la persona que nos hizo el diseño no, la realización de vestuario de Los Dos Hidalgos de Verona, que fue nuestra primera obra, fue Peronel López, y Peronel López era un realizador de vestuario y diseñador pues consumadísimo, que ya falleció, tenía como 80 años, y durante todas las obras del Libre pues siempre habíamos creado como una relación muy cercana con él, una admiración por su trabajo, pero nadie podía pagar el trabajo de él porque pues es carísimo, mucho menos nosotros empezando. Pero logramos acercarnos a él y decirle, ya queremos como fundar nuestra propia compañía y nos encantaría que usted hiciera el vestuario. No tenemos ni idea cómo le vamos a pagar. Y él dijo, ok. Después pudimos pagarle, sí, mucho menos obviamente de lo que le hubiera costado a cualquier otra agrupación. Pero después logramos pagarle y el vestuario está ahí, es maravilloso y lo hemos usado un montón de veces y hemos presentado la obra un montón de veces. Pero creo que es un poco el no tener miedo de acercarse a personas, porque lo máximo que le van a decir es no. Entonces pues te buscas otro que te quiera ayudar, o dices pues me tocó hacerlo a mí y tampoco va a tener miedo de meterme a un curso o ver en YouTube cómo se hace vestuario, porque de ahí viene, ¿sí? Digamos que esa es como uno de los ejemplos que más me acuerdo. Y logramos encontrar un montón de gente que nos ayudó con todo, con los mismos teatros, acercarse a los técnicos de los teatros, que a veces son como personas que no tienen nada que ver con uno, o que se crea como una relación ahí desafiante entre el actor y el técnico del teatro, o el productor y el técnico del teatro, y es como que no se puede hacer nada porque los técnicos... Como
encontrar qué es lo que me puede dar el otro y qué le puedo dar yo al otro. Y cuando uno se hace amigo de un técnico del teatro, ya la tiene toda, ¿sí? Entonces tiene el día de montaje adicional, puede entrar las cosas antes, se le facilitan un montón de cosas que no van a cargar nada al presupuesto, más bien me lo descargan, porque entonces me tengo que ahorrar un trasteo, o puedo dejar la escenografía guardada. Pero sí creo que el asunto colaborativo es muy, muy importante. Creer un poco, contrario a lo que creemos, que en el mundo hay gente que nos puede ayudar, ¿sí? Que hay gente que está dispuesta a ver nuestro proyecto puesto ahí, y obviamente cuando lo ven puesto y se puede hacer, la satisfacción no solamente para uno como actor o como productor, sino para la gente que apostó a eso es muy grande. Y creo que dice muy además el teatro en muchas partes del mundo, ¿no? Acá no hay como una cultura del mecenazgo, pero eso es lo que hace un mecenas, ¿no? Una chiquita cultura del mecenazgo. En cualquier momento que ustedes quieran preguntar o ustedes quieran preguntar algo, pueden tranquilamente levantar la manita y seguimos conversando alrededor de esto, ¿no? Entonces, como compilando un poquito, entender la lógica del proyecto que quiero hacer, meterle un montón de pasión, que eso es determinante, porque para hacer lo que está diciendo Alejandro, que es ir a golpear puertas, usted necesita mucha pasión, se los digo, mucha pasión, una cara linda y mucha pasión. ¿Cara linda o qué? Una Sobre cara todo linda, tú, Caro. como Ay, sonriente. muchas No, de gracias. verdad, parece bobada, pero sí, a la hora de usted leer cómo quiere vender su producto, cómo quiere llegar a ciertas puertas como las que dice Alejandro, que una vez ven inalcanzables, sí está un montón la actitud suya. Y en eso está la pasión. Esta no se le abrió, todo bien, no, va a abrir otra, tampoco, la ventanita de allí se abrió, pero requiere de que usted sienta de verdad que este proyecto merece la pena hacerse. ¿Sí? Y si usted está convencido de que merece la pena hacerse, alguien le va a creer. Y entonces está lo que está diciendo Alejandro, que es como un poco todos los aliados que están en el medio, que hay muchos, de verdad hay muchos. Si ustedes se dan cuenta, Kiosco es una plataforma súper interesante para uno en sus temporadas. Y lo primero que uno hace Es en la aliado de todo el compañía mundo, es sí. escribirle, no mandarle la info. Y la gente llega, y la gente se entera, y la gente lo ve. Entonces uno entender que ¿Y somos cuánto un cuesta premio. escribirle a William? No cuesta nada. Una picadita de Es ojo. gratis, ¿vio? Sea buena gente y sí. O sea, que Kiosco no cobra nada. Y Entonces uno la ve gente que se es siente en la difícil. facilidad de llamar a William, de conocerlo y de escribirle y decirle, oye, tengo una obra que se va a presentar en un teatro que nadie conoce, y es una plataforma que funciona, ¿sí? Porque la gente ve, uy, se publicó en una página. La gente no tiene ni idea qué página es, sí, es grande, sí, es chiquita, pero la gente dice, se publicó en una página y de pronto voy a verla, y es una plataforma de visibilización que no cuesta nada. Y la publicación te sirve de soporte. Después, Claro, para la hoja de sí. vida de la obra, que es muy importante para festivales, convocatorias. Y lo que decía proyectos. William, entonces ya entiendo los aliados que están en el medio mío, pero también hay unos aliados que son entidades públicas. O sea, está IDARTES, pero está también la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con sus asociados que son la Fuga, la Sinfónica, está el Ministerio, pero hay otras, también otros lugares. Es un poco expandir la cabeza y entendernos desde otro lugar, porque a veces en la academia nos solucionan la vida. Entonces acá nos ponen el 125 y nos los ponen a ellos que son maravillosos y nos solucionan toda la vida, y uno entra y ya están las luces montadas, pero cuando tú sales, eso no es tan así. Lo que decía Alejandro, tú llegas a dialogar con el técnico, a entablar un diálogo, porque este es su reino. Así es, él manda ahí y tiene toda la razón porque él responde por todo lo que esté ahí. Entonces uno puede llegar a decirle, oiga, mónteme, hágame. No, es una negociación, es un trabajo de nuevo colaborativo, y entender que en el medio tenemos unas ayudas y distritalmente también y nacionalmente también, pero también hay gente interesada en ayudarnos. Lo que pasa es que no saben cómo, y entonces uno tiene que ir hasta ellos. Uno tiene que decir, oiga, señor fulanito de tal, no hacen nombres propios. Pero quiero hacer esta obra, ¿a usted le interesa? Y el man, bueno, ¿qué voy a ganar yo? Pues va a ganar una redención en impuestos, pero su marca va a estar con nosotros viajando en las funciones que vamos a hacer y en las funciones que van a salir de la ciudad, y si tengo un proyecto internacional pues van a salir, y de pronto a la persona le interesa. Y entonces entendernos desde otro lugar. Pero a veces como que los miedos no nos dejan, y yo creo que el miedo
el miedo no funciona en la producción es una cosa de tomar riesgos, de arriesgarnos. Creo que si hay algo que caracteriza a la gente que está acá porque se ha arriesgado a hacer un montón. Uno se ha arriesgado a salir de su lugar de actor al de productor, que eso ya es un brinco gigantesco. Y confrontarse uno con el director, ya eso es otro. Ahí ya el asunto como que pone más tenso cada vez. Entonces como que es muy admirable. Yo admiro mucho el rol del productor porque no lo hago, yo no soy productor, afortunadamente. No me toca, no, yo peleo con el productor. Bueno, tenemos la idea de lo que queremos hacer, digamos que conseguimos el recurso para hacerlo, pero ¿cómo entender que lo que quiero hacer sí es pertinente? O sea, tú ya te planteaste la idea, ¿cierto? Dijiste, quiero hacer esto. Ahora, alguien te dijo, hagámoslo. ¿En qué punto este proyecto que estás haciendo es pertinente hacerlo? ¿Dónde te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta que sí de verdad lo tienes que hacer? William. Bueno, lo de la pertinencia es algo que definitivamente ha marcado, creo yo, que la decisión histórica de las artes, específicamente en Bogotá, en Colombia, se habla de la pertinencia del teatro y de si es importante que eso comience a rodar. Y yo he ido un poco en contra de ello porque yo considero que un artista no necesita sino su propia pertinencia. Y la pertinencia de, no, yo me he soñado con Dragon Ball Z y quiero hacer una obra sobre su vida, que es tan poco pertinente sobre la biografía de Dragon Ball Z, pero si es pertinente para ti, hazlo. Porque digamos que estamos un poco enmarcados en la pertinencia histórica, social, política, económica, y claro, el artista está un poco invitado a que haga esa reflexión, a que el escenario también te sirva como un espacio de denuncia, como un espacio de registro social, de conservación, se dice conservación, de conservación de nuestra cultura, y eso es absolutamente válido y completamente necesario. Pero hay artistas que no estamos llamados para ello y no hay que sentirse un poquito menos. Digamos, lo digo por experiencia propia, yo durante varios años me sentía, yo no estoy hablando de la memoria histórica de este país. Dios, ¿qué voy a hacer? Soy un mal artista. Porque siempre pongo este ejemplo, tenía 2 marcianos peleando por celos en Marte en una de mis obras. No me siento artista, esto no lo debería estar haciendo yo, un colombiano en pleno comienzo del siglo XXI, no, 20, no, 21. Entonces creo que respondiéndote, la pertinencia es esa necesidad imperiosa que tiene el artista para contar algo sobre sí. Y si ese algo sobre sí es una masacre no sé dónde, en Colombia, o este cambio trascendental que estamos viviendo, importante, hazlo. Pero si es la vida sexual de Dragon Ball Z, hazlo. Si eso te motiva y además motiva al otro chévere. Habrá alguien que lo vea, estoy segurísimo. No hay cosa más rara que el mundo. Carol, ¿existe alguna manera de garantizar como la rentabilidad? Es que suena un poco financiero el asunto, pero es que los productores hablan en términos financieros. Como de garantizar que un producto, que una obra sea rentable. O sea, que este ejercicio en el que tú te vas a lanzar a hacer, que ellos se van a lanzar a hacer cuando se gradúen, pues no se quemen ahí, no mueran en el intento. ¿Existe alguna manera? No, yo creo que la manera más interesante es morir en el intento haciendo producción, me parece, y porque uno muere muchas veces y se levanta muchas veces y lo hace. Entonces, creo que además eso es lo más apasionante de hacer teatro independiente. Ahora, creo que hay otras formas de posiblemente garantizar recursos que son herramientas que utilizan otras entidades, otras agrupaciones, y tú puedes poner un artista muy famoso, un actor muy famoso o un grupo de actores muy famosos con un tema que posiblemente ni pertinente ni apasionante del todo, y funciona. Eso no está mal, es otra forma.
es otra forma de hacerlo, ¿cierto? Ahora, si mi objetivo y en el momento en que yo digo, me siento a hacer este proyecto para sacar plata, pues hazlo. Si a ti te apasiona el dinero, y yo sí creo que con el teatro se puede hacer dinero. O sea, yo sí creo que puede ser una herramienta para hacer dinero. Lo que pasa es que después terminan unas emociones que lo terminan a uno como desviando del objetivo de tener dinero. Pero sí, yo estoy segura que si nosotros nos sentamos acá y decimos, hagamos un montaje para ganar plata, lo sabemos hacer. ¿Sí? Lo sabemos hacer con unos criterios y con unos argumentos con los que yo personalmente no estaría muy de acuerdo, pero si a mí me llaman a decir, Carol, es que vamos a hacer este proyecto con estos actores en este espacio, súper importante el espacio también, y te garantizamos esto, público, plata, yo lo hago. Me interesa hacerlo, porque aprendo, porque yo he tenido la oportunidad de trabajar en entidades públicas y privadas haciendo cultura y también haciendo programación de teatro, y entiendo cuáles podrían ser esas dinámicas. Es que tanto te apasiona hacerlo, que tanto, pero ahora yo puedo decir, hago una obra que contrato, me endeudo, no sé qué es y más, pero después de esta obra hago esta, o de ahí saco este proyecto, o lo acomodo con esto. Podría funcionar, pero yo sí creo que se puede hacer plata con el teatro, y yo creo que hay una cosa súper importante para las nuevas generaciones, y es no salgamos a perder del todo, ¿sí? Y no salgamos a decir, no se puede, es que por hacer teatro voy a estar luchándolo toda la vida y siendo pobre y el teatro no da plata. Yo creo que si empezamos a motivar a que el lenguaje incluso de nosotros los que hacemos teatro sea distinto, es difícil. Hacer teatro es difícil, pero no es imposible, y hacer plata con teatro no es imposible. Es solamente que nos empecemos a creer el cuento, un poco. No tenemos una estructura de formación de público muy clara, hay muchos que están trabajando en eso, pero yo sí creo que se puede hacer plata. Creo que hay unas cosas que tú puedes chulear para tener una obra que sea muy exitosa, que te pueda dar mucho dinero. A mí en este momento no me interesa mucho este tipo de formatos, pero la gente lo hace, las entidades lo hacen y funcionan, ¿no? No voy a nombrar espacios, pero hay espacios que tienen obras de teatro de jueves a sábado full, de gente que nunca va a ver nuestros proyectos. Entonces, creo que se puede hacer plata. Creo que nosotros también podemos empezar a cambiar eso de, es difícil, sí, pero lo hacemos y lo hacemos por pasión. Y chévere que la pasión nos lleve a tener dinero. Eso me parece también importante, y sobre todo porque somos productores. Entonces tenemos que pensar en la plata. Hay que hacer un punto de equilibrio, hay que hacer un Excel, hay que saber cuánto podemos ganar o cuánto podemos perder, pero hay que hacerlo y hay que buscar la forma de por lo menos no salir a decir no se puede. Creo que ahí también entra un lugar interesante, y creo que todos lo han hecho, y es como también no tenerle miedo a juntarse con alguien para hacer, a coproducir con cualquiera de estos gigantes o cualquiera de los medianos o de los chiquitos para hacer. Podemos coproducir entre 3 compañías. Los 3 estamos vaciaditos, pero ya 3 vaciaditos no son tan vaciaditos. Ya entre los 3 tenemos por lo menos una cara linda, una sonrisa linda y el que carga las cosas. No, es que yo creo que hay que, por eso decía al comienzo, como pensarnos distinto. O sea, no pensar, porque uno sale de la academia como que quiere que todo esté, ¿no? Como que esté el espacio, como que esté esto, porque no, durante la academia nunca se ha problematizado desde ese lado. Pero afuera es chévere esa problematización, porque le dice como, Willy, bueno, tú tienes un espacio, yo tengo unos actores, pues ¿por qué no entre los dos hacemos, no? O a grandes, hoy teníamos invitada a Pamela, espero que te recuperes, Pamela Hernández del Teatro Nacional, porque estos grandes productores también tienen maneras de hacer asociarse con nosotros, con los que no somos tan grandes, decir como, oiga, me gusta su producto, me gusta lo que está haciendo usted, me gustan esas obras raritas que hace usted, ¿por qué no viene y hace una obra rarita que es Julio Mario? ¿No? O usted que hace este tipo de teatro, como la compañía que hace un teatro infantil, como con este formato multidisciplinar, ¿por qué no viene y hace uno con el Teatro Nacional? Sí, ¿cómo me leo yo y cómo me proyecto hacia allá también para salir y golpear esas puertas? Yo creo que lo que Carol dice también es viable. O sea, uno puede
si no generar un recurso enorme, por lo menos generar una tranquilidad también para el equipo. Hay otras maneras de hacerlo. Bueno, pasemos a un tema grandote, fuerte, el público. Alejandro, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen ustedes? Es para los tres, pero empezamos para Alejandro. ¿Cómo hacen ustedes para que el público llegue a sus obras? Ahí está Catalina riéndose. Catalina Moscovich. La última obra que dirigió de la compañía la dirigió Catalina Moscovich, que está acá en el público. Que también ahorita nos puede contestar. ¿Cómo hacer para que llegue público? Eso es muy... Eso le quita a uno el sueño. Pero creo que lo que no puede uno, o por lo menos en la compañía, lo que nunca hacemos es dejar que el equipo artístico se desvincule de eso. O sea, diga que se llegue a la función cualquier actor de cualquier obra y espere que la sala esté llena. Siempre tratamos como de, porque es lo que nos ha funcionado, como de pullar y decirle a la gente: usted tiene un público como actor y necesitamos que lo contacte y que lo llame, porque acá funcionamos con eso. Uno funciona a través del WhatsApp. Todo el tiempo uno manda, bueno, una lista de difusión o lo que sea, pero eso es lo mismo que ver el afiche en la calle y que no certifica que alguien vaya a llegar. Lo que, como el teatro independiente es tan humano, ¿sí? El que va a verlo a uno es como el que conoce el trabajo o la familia de uno, pero de ese círculo se va dando uno cuenta de que es grande. O sea, hay mucha gente que está interesada en ver lo que uno hace, pero sí es un trabajo de mucha paciencia, porque es de invitar casi que uno a uno a las personas, o por lo menos así lo hacemos para las obras que hacemos en la casa de la compañía, que además es un aforo pues de 40 personas, entonces son 40 cupos que pesan, pero que tampoco no tenemos que llenar 200 localidades. Entonces eso es como un camino. El otro camino, pues que también se usa, es obviamente hacer un plan de difusión que sea efectivo. O sea, ver verdaderamente qué es lo que es efectivo en cuanto a difusión, en cuanto a las redes sociales, en cuanto a la prensa, en cuanto a quién va a venir a verlo y quién va a empezar a dar ese voz a voz. Si tú invitas a ciertas personas que sientes que pueden compaginar con la obra, y que sabes que esas personas, si tú invitas a un profesor de la SAP, entonces el profesor va a llegar a clase y los va a contar a los chicos y los va a decir: tienen que ir a ver tal obra. Entonces uno empieza a pensar estratégicamente cómo es ese, o no vayan a ver eso. Pero es un riesgo. Funciona en ambas direcciones. Sí. Pero hay gente que va a verla solo por el morbo de saber que está muy fea. Sí. Y eso en términos económicos es exactamente igual. Claro. Willy. Sí, creo que nos funciona mucho la preventa. Entonces es como amarrar al cliente. Qué pena que se le diga al cliente, pero estamos hablando como productores, ¿verdad? Amarrarlo y decirle: cómprame la boleta, te va a interesar. No somos muy insistentes, porque también creo que es como el teatro desde mi esquina. No le escuchen, por favor. Creo que el teatro también es como un libro y hay gente que le apasionaría leérselo y hay gente que no. Entonces también conozco mucha gente que no le gusta el teatro, así que no hago fuerza. Tan solo sí tratamos de hacer un trabajo de preventa, como dice Alejandro, también invitar al equipo a que se vuelva socio. Creo que hay una cosa fundamental en el ejercicio de los grupos. Yo siempre he estado bajo la figura de grupo, no de compañía. Entonces los integrantes del grupo trabajamos como socios, es decir, cada uno pone y después de ver cuánto ponemos, pues nos podemos arriesgar y dentro de ese cuánto ponemos también está el ejercicio de preventa. Entonces tratamos de que sea unos días antes, que nos comencemos a acercar de una manera directa con la gente para que de alguna manera se sienta un poco obligada a ir, no necesariamente va, pero esa boletica vendida le queda sonando, por ejemplo, y muy seguramente también la conectarán en el futuro y se arriesgará a ir a ver o esa obra u otra. Claro.
Sí, estoy de acuerdo, es la preventa. Nosotros hemos hecho varias veces el ejercicio de preventa. Mi objetivo normalmente es tener el 30% del aforo total de la temporada antes de, que es un buen, es una buena base para garantizar un porcentaje decente en cada función. Y yo creo que es importante sumarle cositas, ¿no? Como que no sea solamente pague la boleta, sino, no sé, tomémonos una cerveza, la cerveza siempre funciona, o de pronto haga parte de también las actividades extra a la obra de teatro, pero eso tiene que ir diseñado de acuerdo a la obra, de acuerdo a lo que uno quiere que sea la experiencia para el público. Entonces, yo creo que eso, preventa y súmele cositas, súmele tragos, súmele comida, súmele encuentros. Trate de armar una cosa más allá de la obra de teatro solamente. El rol del productor siempre es como el más complejo en un equipo. Es como con el que todo el mundo va a pelear. O va a amar, ¿no? Cuando el productor le dice sí se puede, uno como va. O cuando no se puede, uno empieza como en fricción. Y alrededor de esto se genera como una pregunta y es: ¿la producción es parte de la creación? O sea, ¿es un ejercicio creativo la producción? Yo creo que debe ser creativo. Debe ser. Claro, porque el productor debe entender que el murciélago que pasa para la escena la escena erótica en Dragon Ball Z debe ser. Él debe entenderla, claro, tiene 200.000 pesos, pero debe entender que ¿Por qué? es importantísima. No es ahora. Por eso digo un poco que el productor debe ser el de cabeza fría y decir, bueno, está bien, debo entenderlo, pero también debo entender que no es, ¿cómo se llaman estas cosas que hacen, que se le dice a los niños? Rabieta, Pataleta. una pataleta, no, una cosa que Capricho. un capricho, que no sea un capricho, sino que y creo que ahí a veces el productor, desde su punto de vista creativo, ayuda a apretar las tuercas y decir, no, mira, es que creo que esto se te está convirtiendo en un capricho, pero es que yo lo he soñado toda la vida así. Sí, pero no, exactamente no quiere decir eso, o necesitamos 8 millones de pesos para que diga lo que tú quieres que diga, para que se vea, porque puedes decirlo con otros presupuestos y recursos. Entonces, sí, tiene que creo que los mejores productores son los que han nacido del hecho artístico, han experimentado la creación como artista, no como el que genera, administra, planea, sino como el que entiende cuál es la narración, cuál es el concepto, qué quiere decir. Hay cosas en donde tú dices, sí, hay definitivamente momentos en donde uno dice, no, tocó hacerlo, porque esta es la única manera. ¿Cómo nos vamos a conseguir esos 8 millones? No sé, picada de ojo, parte 1. Pero sí, eso es parte fundamental del hecho creativo y si se dejase más bien, no funcionaría la obra. Creo que uno como productor se arriesga. Entonces me parece fundamental que sea o que entienda muy bien el hecho artístico, por consiguiente también en algunos momentos, afortunados o desafortunados, pasan por la creación. Carol, un equipo de producción, ¿cómo te lo imaginas tú? Como dices, en este equipo de producción, chicos, ustedes cuando hagan sus equipos de producción, no debe faltar esto. En humano, equipo humano. Un equipo de producción humano, sí. Yo soy de las que no está de acuerdo en que en una sola persona esté el director, el productor, ¿sí? El asistente, el actor, con el respeto que ustedes se merecen. Pero yo sí creo que es fundamental que la figura del productor sea una persona que se dedique a la producción en un equipo de trabajo. Claro, yo tuve la posibilidad de dirigir y actuar y dirigir y producir en algún momento, y mi cabeza no dio para eso. Mi cabeza creativa cuando estaba dirigiendo era una cosa, pero estaba dirigiendo y decía, pucha, no me va a alcanzar para el dragón, y después salía y decía, y estaba haciendo el diseño de dirección y decía, no, pero esto no me va a alcanzar. Entonces yo no lo logré, y por eso para mí es importante que el productor sea una cabeza, un ser humano distinto,
y el director, el actor sean unos equipos. Sobre todo porque se establezcan los roles y súper importante para empezar a visibilizar la figura del productor como un ente indispensable en el proceso creativo. Porque yendo a la pregunta anterior, las acciones creativas del productor no solamente, para mí, no solamente están en la creación de la puesta en escena. Como productores también nos toca inventarnos cómo traemos el público, y eso también es un acto creativo. O sea, nos sentamos como, pucha, ¿cómo me lo voy a traer? Si es con la cerveza, si es con el descuento, si es con la preventa, si saco un video, si meto un famoso, no, como eso también es un acto creativo que nos lo permite por el conocimiento de los procesos artísticos. Pero siempre tenemos que estar en creación, somos los que producimos. Y no solamente producimos en los documentos, también producimos todo el tiempo alrededor de todo lo que está en el proceso artístico. Entonces, me quedé ahora en la pregunta anterior. Tranqui. Estamos hablando como que necesita como esas cosas que nos faltan entonces, en un equipo. Para mí, en este momento, y lo que yo recomiendo es que haya un productor, una figura de producción que no tiene que tener la experiencia, que no tiene que tener todo el conocimiento, pero que se dedique a crear esas acciones que corresponden a la producción y a todas las necesidades que hay alrededor de un acto creativo. Hablamos de proyectos que llevan 23 años ya, 10 años ya casi. ¿Cómo hacer para que los proyectos que ellos están soñando, ellos me refiero a los estudiantes nuestros, ¿no? Porque a mí eso no me deja dormir. Como pensar en que estoy formando gente para un medio en el que yo quiero que sobreviva, ¿sí? O sea, yo tengo como decía Carlos, yo vivo bien del teatro, sí, yo creo que uno puede vivir bien del teatro, pero yo quisiera que eso pasara con todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacer para que los proyectos que ellos están planteando ahorita, que ya se van a graduar o que están próximos a graduarse, tenga esa larga vida que ha tenido Púrpura, que pues 23 años es un montón, Willy, ya estamos en las largas trayectorias. O sea, tú empezaste a hacer teatro a los 5, o sea, son casi 28. O 4 y medio. ¿Cómo hacer para que esos proyectos, Alejandro, sigan, se solidifiquen, se consoliden y sigan haciendo en el tiempo? No digo se perpetúen, pero que tengan una vida larga, ¿no? Porque como que hay muchos proyectos que surgen, que arrancan y uno va a preguntar por ellos como 2 años después, no, ellos se acabaron, él se fue del país, ella se quedó, ella está ahora estudiando veterinaria, como, y uno dice, pero ¿por qué? Si eran chicos muy pilos, como con ideas maravillosas, ¿por qué no siguieron? ¿Por qué no se consolidó? ¿Dónde está? Como, si ustedes pudieran decirnos como en qué radica, o aconsejarles a ellos, decir como, chicos, tal cosa para que el proyecto siga. Alejo. Me tocaron las más difíciles. Esa está Por muy eso te la difícil. dejaba. Es que el que tiene más carrera intelectual. Esa está muy difícil. Es que yo siento que el hecho artístico o el crear esa pasión colectiva para decir vamos a hacer entre todos algo, no solo un proyecto en específico, una obra en específico, sino una compañía como la Compañía Nacional de las Artes, que no solamente está creando obras y cerrando ciclos, sino viendo, por lo menos digamos desde lo económico, creando una obra que me permita un recurso para poder crear la siguiente, que me permita constantemente ver qué quieren hacer los artistas de esa compañía para poder hacer el siguiente producto, que eso es como entiendo yo una larga vida, es decir, una cadena de obras que van respondiendo a lo que los productores de teatro, los artistas quieren hacer. Siento que eso es como una relación de pareja. No todas tienen que funcionar, yo sí siento que no todas funcionan, que hay un momento en el que uno dice, oiga, más bien no. ¿Para qué nos sentamos acá? No tenemos nada que decir, no me entiendo con William, no le entiendo lo que escribe, estoy cansado de aparentar, no entiendo lo de Dragon Ball, yo nunca lo vi. Normal. No, estoy cansado de aparentar que quiero montar algo con Dragon Ball. Sí. Y eso llega, o sea, los proyectos
yo siento que los proyectos tienen que ser más allá de las personas, que creo que es uno de los, no errores, sino que yo siento que por lo menos es una pata coja en la producción de teatro colombiana, que es que los proyectos están sumamente vinculados a las personas y cuando las personas no están, el proyecto se acaba. Eso quiere decir que el proyecto no era fuerte. Eso quiere decir que las cosas no estaban tan bien puestas como para que otro llegara y hiciera el relevo, que tenía la misma pasión y se pudieran perpetuar en el tiempo, se pudiera crear como una larga vida al proyecto. Pero yo siento que no todos los proyectos tienen que funcionar, que tampoco hay que, así como cuando uno mata obras sin haberlas estrenado, uno tiene que aceptar que a veces los procesos no funcionan, y cuando funcionan también sentarse muchas veces y decir, ok, ¿esto por qué está funcionando? Y cómo es que en mi proyecto particular puedo generar que esto siga para adelante. Bueno, como me habrán escuchado un poco en esta conversa, creo que traza definitivamente cualquier interés artístico en cualquier proceso que acompaño, definitivamente la pasión. Y entonces cuando uno termina de crear una obra, ya tiene 5 haciendo fila. Y entonces uno dice, no, pero yo tengo que hacerla, y hasta que no se haga, en este momento, curiosamente, estamos consolidando una obra que se viene construyendo desde 2012. Y recogiendo materiales hasta que llegó el momento, pero durante 12 años estuvo haciendo cola, haciendo tilín. Entonces creo que es también un encuentro de intereses desde diferentes órdenes, ese interés de decidir que quiero consolidar una obra, digamos que no tanto un proyecto, no tanto una compañía, no tanto una agrupación, pero creo que sí deben hacer del eje fundamental, y es la creación artística y el movimiento y el palpitar, que es definitivamente lo que ha movido a Púrpura Creativa durante 23 años. Si no existiera eso, pues creo que no sabíamos, y en algunos momentos cuando hemos sentido que hay cosas que están fallando en la relación con otros, en que la obra definitivamente no funcionó, y uno se dio cuenta, porque a veces la obra uno no funciona y todos se enteran menos uno, ¿no? Y uno sigue creyendo que es lo máximo. Entonces cuando uno se da cuenta y puede cortar de raíz, sí, opino lo mismo, a veces es mejor decir no, pero cuando uno es insistente y testarudo, y cuando uno no sabe nada más que hacer, ni macramé uno hecho, entonces pues hágale hasta donde aguante. Yo creo que sí, hay que hacerle con toda la pasión, pero hay que organizarse y hay que establecer unas metas y conocer unos espacios. Esos espacios no solamente se refieren al espacio físico, también se refieren en qué espacios realmente puedo desarrollar mi proyecto. Si lo voy a poner en una obra de teatro, o si voy a participar en una convocatoria. Es como, hay que organizarse. Yo creo, eso no garantiza el éxito, no garantiza el dinero, pero sí optimiza recursos en todos los aspectos, humanos, técnicos, recursos económicos, y yo creo que eso es lo que ayuda. No podemos empezar como, estoy súper emocionado, esto me encanta, a todos nos gusta, empecemos. No, nosotros mismos que estamos muy emocionados, organicémonos. Hagamos un cuadrito, hagamos un cronograma, hagamos unos compromisos. Si no hay la figura del productor, entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a conseguir? ¿Cómo? Hay que organizarse, y a mí me parece que esa conversación en muchas ocasiones no existe en los colectivos artísticos, y es, sentémonos solamente, hoy nos sentamos durante una hora solamente a organizarnos en estos aspectos. No hay que ser productor para hacer eso. Hay que saber qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y todos podemos aportar en eso. Entonces, antes del primer ensayo, ya se juntaron, ya dijimos, sí, esto es lo que queremos hacer. Después de eso, sentémonos y hagamos el trabajo harto, que es aterrizarnos. ¿Cuántos tiempos tiene usted realmente? O sea, porque a veces decimos, sí, juntémonos, y el otro, no, es que estoy haciendo televisión, no, es que estoy haciendo la maestría, no, entonces ¿para qué nos juntamos? ¿Sí?
Entonces yo creo que antes del primer ensayo, antes de la lectura, antes de la primera lectura, organicémonos. Y no hay que chun, pero sí hay que ponerse en la mente de organizar el proyecto. Ok, entonces, la pasión para todo, la pasión nos une, siempre hay que volver a ese punto, y de ahí entender la diferencia, también desde ahí, entender que necesitamos planear, también desde ahí, entender que tenemos distintos lugares en el equipo de trabajo, también desde ahí, porque yo también creo que es el eje transversal. Creo que si hay pasión en nuestra relación, vamos a seguir. O sea, ¿cuánto llevamos nosotros, Willy, trabajando juntos? Yo, de hecho, Muchos años. como 11. Sí, yo 9. Y siempre nos encontramos y siempre como que celebramos encontrarnos porque hay una pasión detrás, unas ganas de hacer, y creo, chicos, en sus proyectos, que es lo que no debe faltar, ¿sí? Si falta la pasión, el asunto va de para abajo. La pasión te ayuda a hacer gestión, la pasión te ayuda a hacer producción, la pasión te ayuda a entender el rol del productor, la pasión te ayuda a entender el rol del director, y también te ayuda a tener como a ubicarte espacialmente en qué vas a hacer. Ya desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos yo quiero preguntarles, sé que el dinero, y esa no es la respuesta, ya vetada esa respuesta, ¿qué es esa cosa que a ustedes como productores no los deja dormir cuando están en un proyecto? Ustedes dicen como, jue madre, esto no. Alejo. Yo y creo que es uno de los o de las razones por las cuales yo hago producción, que es no solamente por la pasión que me da generar hacer obras y todo lo que ya hemos hablado, sino porque en un contexto como el colombiano, como hacer teatro aquí, yo siento que el artista debe estar como protegido, ¿sí? Como que debe encontrar que lo rico cuando pasa en la compañía es que haya tanta gente vinculada a un proyecto y que yo pueda decirles, le estoy pagando por esto, y hay gente que está viniendo a ensayar a un espacio decente, gente que está creando, y yo digo, estoy protegiendo o estoy generando un espacio seguro y donde sé que el artista se va a desarrollar y va a dar lo mejor de sí, como crear esos espacios. Y cuando no está, o antes de alguna función, o la ansiedad de los estrenos, me genera mucha ansiedad eso, como decir, ojalá todo esté mañana listo para que los artistas estén cómodos y todo pueda salir bien. Creo que eso es lo que más me quita. Carol, que no te deja dormir. Yo creo que sí, la llegada del público, esa ansiedad que siempre empieza como media hora antes de cada función, que si van a llegar, ¿no? Que creo que también eso hace parte de cuidar el proyecto y cuidar los artistas, y es como qué tan efectiva está siendo mi gestión para que el público llegue, aunque yo lo entiendo que no es una acción que yo sola, que no es toda mi responsabilidad si yo soy la productora, pero sí me quita el sueño, como no sabemos, nunca sabemos si va a llegar muchísima gente o va a llegar mi mamá, pues que siempre va a todos los estrenos y eso, que uno queda como, eso me quita el sueño. Duermes tranquilo. Tranquilo. No, que nada me quite el sueño. Sí, digamos que claro que hay preocupaciones como el público, sobre todo cuando uno alquila salas, entonces dice, ¿cómo lo voy a resolver? Digo, Dios proveerá. Y a la de... Y cae. Hay una cosa, chicos. Hace muy poco, 2 o 3 días, vi a un actor muy famoso ahora de apellido Parra, que se llama, el que hizo El Patrón del Mal, Andrés Parra, y entonces decía, ¿cómo se logra esto? Y tan solo hay 3 cosas. 1, pasión. 2, trabajarla, educar esa pasión, trabajar en ella, ser insistente, ser disciplinado, ser organizado, y lo otro, un poquito de suerte.
y con suerte no quiero decir que te ganes el baloto, sino que generalmente uno se la ha construido. Y es decir, lo pienso desde cuando uno está en las aulas de clase. Esa suerte se comienza a cultivar desde ahí. Es decir, que si yo me porté mal, llego borracho, no me baño, llego a los ensayos sin aprenderme el texto, me voy histérica porque no soy la estrella, muy seguramente el director que vino a hacer, o el profesor que les haría un gran proyecto, no va a llamar a esa persona y va a quedar marcado de por vida. Cosas así, creo que es un poco el sembrar la matica bien y regarla continuamente, hace que estas otras cosas, que es esta pasión, este talento trabajado y este un poco encuentro con los otros, lo da esa seguridad de que las cosas van a funcionar. El hecho de que hagas las cosas bien, muy seguramente lo que van a traer son cosas chéveres para el proyecto, porque así llegue una persona, es valioso. Yo considero, no soy de los que pienso el público como una enorme masa de gente, sino que pienso el público como dos personas a la cual, si a uno le llegué, yo me acuesto re feliz. Ok, estamos hablando desde el 125 en cómo hacer producción y no morir en el intento. Hablamos de esos detonantes, esos puntos de partida para hacer producción, con quién me alío, cómo entiendo mi proyecto, la naturaleza de mi proyecto y también cómo entiendo cómo proyectar, valga la redundancia, ese hecho creativo en los distintos espacios que tenemos según el contexto, como decía Willy. También cómo organizo mi proyecto en palabras de Carol. Y cómo protejo a mi equipo de trabajo, que también me parece muy interesante lo que dice Alejandro. Les agradezco un montón por acompañarnos. Yo no sé si ustedes, alguno tenga alguna pregunta más sobre todo lo que nos han dicho Carol, Alejandro, Willy. Hay una pregunta en línea. Cuéntanos, Fabi. Kelly Guerra pregunta, desde el punto de vista de la producción, ¿cuándo una obra debería dejar de circularse? Ale. ¿Por qué no respondes tú? Porque yo no quiero que las obras dejen de circular. Cuando yo empecé a dirigir, yo decía, las obras siempre tienen que hacerse mínimo 10 veces al año, las obras, porque deben perpetuar, porque para mí esto es súper privado, súper subjetivo. La obra muestra la evolución de los artistas, como que uno puede ver en la obra el trasegar de los artistas. Tú la ves como empezó, pero si la ves 2 años después, ves en qué ha madurado el equipo pensando el equipo como un todo, ¿no? En qué ha madurado la producción, en qué ha madurado la gestión, pero cómo los actores han madurado y cómo estos pequeños canales que son los personajes han permitido madurar al actor. A mí me parece que las obras, no sé, a mí que deberían durar mucho, pero a mí y los que están acá produciendo son ustedes y la visión del productor es otra, ¿no? Entonces, alguien responda. Carol, por favor, vaya esperando la niña Karen Guerra. Yo creo que la obra se lo dice a uno. Yo soy terca, yo soy súper terca, porque también está este impulso de productora de tengo que sacarlo adelante y no se puede morir, pero la obra le dice a uno. Y no es solamente se me fue un actor, no es solamente no tengo espacios, hay un momento en que la obra te dice, Carol, hasta aquí llegamos. Y ahí es duro, pero sí, es una conversación entre la obra y yo, en la que se acabó. Alejandro. No, pienso igual, como uno se da cuenta cuando ya pierde el interés en hacerla, pierde el interés, pues el teatro es en vivo, y uno se da cuenta no solamente cuando el público pierde el interés de lo que está viendo, que eso pues puede pasar muchas veces, sino cuando el equipo no lo está haciendo con interés, y cuando uno lo ve, si está desde afuera como director o como productor, uno se da cuenta de que la pasión ya no está, de que la pasión por hacerla ya no está. Llámese pertinencia o llámese Mercurio retrógrado o lo que sea, algo pasa que no está, ¿sí? Y no se da uno cuenta en una función, se da uno en muchas, después de varias funciones, en los mismísimos ensayos, que se da uno cuenta que el asunto no está funcionando y que no vale la pena seguir batallando para mostrarlo. Por eso no son productos. Bien lo haces. Willy, ¿cómo te das cuenta? Y igual la obra te va diciendo, y uno también, a veces
digamos, cuando uno tiene un recorrido de largo aliento, se da cuenta, por ejemplo, que yo en este momento no montaría la obra, mi primera obra, porque tengo otro punto de vista. Y creo que así ha pasado con momentos muy recientes, no hablemos 23 años comienzo y fin, sino con un lapso de 2 años, yo digo, no, lo que yo monté hace 2 años ya no me convence, esa puede ser otra. Ya no estoy de acuerdo, porque afortunadamente somos personas que estamos cambiando continuamente, y en 2 años yo puedo, uy, no, ya eso no me suena. Como la misma obra va diciendo, ya estuvo chévere, piénsame de otra manera, porque generalmente uno la próxima obra que hace se parece mucho a la que pasó. Entonces, como que es pensar también que todo eso que se ha acumulado gracias a esa obra que te acompañó durante tantos años, te sirve de unos como insumo también para alimentar lo que viene. Hay que dejar ir. Hay que dejar ir. Y en cambio hay que luchar porque se queda. No, pero inclusive con productos, digamos, en la compañía tenemos el Incipito que nació con la compañía y tenemos, no sé, como 500 o 600 funciones. Y pues todavía nosotros, el equipo, porque yo actúo en la obra, decimos qué rico hacer el Principito. Si a la gente le encanta el Principito y se vende un montón, entonces desde el punto de vista de la producción es muy bueno tener el Principito. ¿Sí? Por más 500 o 600 funciones, pues ya no tenemos que encontrar una función vendida muy bien o grandísima para uno decir estoy recuperando, porque ya hace rato recuperé lo de la producción del Principito, entonces es más fácil buscar oportunidades para presentarla. Nos gusta hacerla, nos divertimos un montón, sentimos que el público todavía se divierte un montón. Es decir, que las obras no es que se acaben a la tercera temporada, sino que hay unas obras que son de largo aliento y que vamos a seguir luchando, porque ha cambiado el equipo, hemos hecho todos los papeles, a mí solo me falta hacer la rosa, pero de resto todos los hemos cobijado, y sigue siendo un proyecto muy divertido de hacer y seguimos teniendo mucha pasión por él, y el público lo sigue recibiendo con mucho amor también, y desde lo económico también nos funciona bastante. Entonces no es, pues para que vean que no es solamente como que las obras duren un poquito, sino que también esta obra, de pronto cuando llegue a la 1000, diremos, ya no podemos más, pero todavía no ha llegado ese momento. ¿Alguna otra pregunta acá? Sí, ¿cómo ven ustedes el sector en términos de seguimiento a público? Es decir, el sector sabe quiénes son las personas que van al teatro, cuáles son sus hábitos de consumo, qué les gusta ver. ¿Existe alguna estrategia como para hacer ese seguimiento? Bueno, hace 2 o 3 semanas se realizó una segunda versión del seminario El Público que organizó la Gerencia de Arte Dramático de Lidartes, en donde habían varios invitados desde diferentes perspectivas y contaban sus experiencias, sus hallazgos, pero también sus preguntas. Creo que estamos cruzando un momento post-pandemia que ha hecho que muchos estemos muy cómodos entendiendo otro tipo de entretenimiento. Y creo que hace falta lo que tú dices, un análisis. Tal vez hubo un análisis que hizo la Universidad de los Andes a mediados del primer decenio de este siglo, que dio un poco de muestra, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el cine? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Qué clase? Pero no lo hay. Creo que es muy difícil lograrlo. Posiblemente el Ministerio de Cultura y el mismo IDARTES, por medio de su proyecto, su programa de salas concertadas en ambos casos, podría llegar a tener esos insumos, y sería muy interesante ver cómo apoyamos a estos gestores para que se inclinen en revisarlo. Sin embargo, creo que el público es una cosa grande e indescriptible, que se mueve cada vez diferente, que hay que seducirlo de una manera absolutamente única para cada proyecto. Entonces, muy seguramente lo que descubras este año te va a servir de insumo para lo que encuentres en el próximo, porque no será lo mismo. Y creo que estamos viviendo un momento así como difícil, lleno también de muchos contrastes, porque como dice Carol, hay salas en donde en este momento hay gente comprando boletas y llenan las salas, pero también reconocemos salas en las que no llega nadie, a obras espectaculares a las cuales no llega nadie. Entonces, el público sí hay que tratar de revisar cómo lo entendemos,
y cómo lo estudiamos para ver si podemos, pero creo que es también un ejercicio generacional para que lleguemos en algún momento a ser como un Buenos Aires o un México DF o un Madrid, en donde la gente llega, el público nació para ser público, aquí todavía no. Sí, yo creo que hay que entender a qué le llamamos público, ¿sí? La naturaleza del público. Todos los espectadores son público, o el público es el que viene voluntariamente a la sala, o este público que viene sugestionado o impulsado, catapultado por otras dinámicas también es público. O sea, no sé, los niños llenan las salas un montón. Nosotros hacemos temporadas de pedagógicos de, no sé, 30.000 niños. Pero ¿es público? Porque ellos vienen porque los traen sus docentes. O es un público, o es un público potencial al que voy a formar para que después sea público. Sí, o sea, creo que hay que entender la naturaleza, nuestra naturaleza, como dice Will, la naturaleza del público bogotano, del público colombiano, para poder entender o clasificar gestión. Yo creo que ahora hay gestión de públicos, yo creo que sí, los grupos, incluso los mismos grupos han hecho una gestión interesante de enamorar a su público desde su creación, pero también de desplazarlo hacia otras creaciones. Eso me parece muy interesante y me parece muy generoso cuando los grupos lo hacen. Cuando hacen en sus salas como, estamos en esta sala, pero las otras no sé cuántas salas de Bogotá, 80 salas de Bogotá están abiertas también, donde hay otra oferta distinta a esta que también les puede interesar. Entonces yo creo que el público sí es algo difícil como de clasificar por ahora, porque hasta ahora estamos creando esa generación del público, hasta ahora se está abriendo esa generación del público. Sí, eso iba a decir yo, y es que desde hace poco, yo puedo decir que unos 3 o 4 años, incluyendo pandemia, se empezó a hablar específicamente de la creación de audiencias y donde tanto las entidades públicas o mixtas empezaron a hablar de la creación de audiencias para las artes escénicas. Al final de la pandemia, el Julio Mario Santo Domingo hizo un encuentro que además a partir de un estudio que se había hecho en Buenos Aires, y seguimos indagando. Yo creo que empezamos un poquito tarde, pero ya empezamos a entender eso. Y además yo creo que tenemos que profundizar en el público no es el que viene solamente hoy, sino, o cómo logré traer hoy 200 personas, sino qué hice para que esas 200 personas no solamente vengan a mi sala, a mis producciones, sino que les interese ir a teatro, sino cómo engancho ese público para que diga, qué bueno ir a teatro, ¿sí? Es la primera vez que voy a teatro hoy, qué bueno ir, voy a buscar qué hay de teatro en la ciudad, ¿no? Para volver a tener esta experiencia. Entonces yo creo que para mí es ahí donde está. ¿Qué hacemos para construir? ¿Qué hacemos para que esta única persona que fue hoy a ver mi obra de teatro, en 8 días no venga a esta obra de teatro, sino que vaya a otra? O que se meta a internet y busque qué programación hay de teatro en la ciudad. Ahí se construye. No, me parece que ahí es donde podemos empezar a construir, educar un público. En donde también quiero colocar algo importantísimo y además que es muy sensible para los que hacemos teatro, y es hagamos cosas bonitas. Bonita lo digo en el sentido de calidad, en el sentido de que encontremos unos elementos que estén dispuestos para ser compartidos con un público de la mejor manera, porque también esa primera vez puede ser fatal y entonces esa persona no vuelve. Nos perjudica a todos. Claro. Y que cada experiencia sea rica, y creo que eso es una responsabilidad que también nosotros tenemos en la construcción de audiencias, como lo llamas tú, y es porque necesitamos que este público se seduzca, se sienta seducido por el teatro, y que esa experiencia maravillosa y no aburridora en el minuto 10 diga, ¿por qué no me quedé en casa viendo Netflix? Entonces sí creo que es importante que también nos pongamos en el lugar de un artista responsable con proyectos de calidad. Yo tengo una pregunta, y es, bueno, ya en cuanto a la pasión y todo esta cuestión, siento que la primera vez es como lo más complejo, ¿no? Porque es la nada y es como yo me vendo, y realmente tiene que haber como una base, ¿no? Yo soy de la academia, o he hecho esto o lo otro. Y digamos, con respecto a William, que ya 23 años, digamos,
y has podido ver cómo mantenerse en el medio, que es tan duro, y ustedes lo saben todo este tiempo, 10 años, todo el tiempo que llevan. ¿Cómo ven ese proceso, digamos, en esta ciudad de Bogotá, a cuando empezaron a como está ahora? O sea, ¿ha sido más complejo? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha evolucionado? Digamos, yo sí fui el seguidor de tu grupo, yo he visto Sonrisa Piraña, Fantasías Caníbales. Muchas gracias, te doy cabello. Y Dragon Ball. Y vas a ver Voy- Dragon voy a ir a ver Ball. Dragon Ball. Es interesante poder, digamos, poder como escucharte y poder como recordar todas las obras y tus monólogos, los marciales, o sea, amarte, o sea, y es chévere como, claro, o sea, de velador, como quitar esos paradigmas, pero también yo cuestiono eso, ¿no? O sea, la lograste, tú ya la lograste, te has mantenido y todo, pero digamos, un ejemplo, yo salgo de la academia, voy a presentarme y la primera vez es muy duro, o sea, realmente tengo, pero denme una oportunidad, o sea, sí, en la academia tengo estas muestras, he hecho esto, tal cosa, pero es lo complejo, ¿no? Es como, tiene que haber una base dentro de todo, porque siento que por más pasión, entonces cualquier persona que le guste el teatro, pero no tenga ni siquiera una academia, entonces puede ir y lo hace, y si me hago entender, o sea, Sí, claro que voy, o sea. Claro que sí, y entonces te digo, no esperes nada de los otros. No esperes nada de los otros y tampoco sientas que el tiempo te ha dado la respuesta, porque siento, nosotros como equipo, cada vez que nos enfrentamos a un proyecto creativo, decimos, ¿cómo se hace? Exactamente como en 1999 dijimos, ¿cómo se hace? Además, nosotros veníamos de una escuela no tan chic como la de ustedes, porque ustedes estudian 5 años, yo estudié en Charlotte, estudiamos en Charlotte 2 años, en jornada nocturna de 6:30 a 10 de la noche. Y entonces salimos, ya somos superdotados, entonces ¿qué vamos a hacer? Pero exactamente la misma sensación, y es algo que curiosamente compartimos con el equipo, es esa misma sensación que tuvimos, es más, es peor, porque nos acompañaba la ignorancia de no saber. Entonces, como cuando uno no sabe, se tira al agua sin saber que moja. Entonces, no, hagámosle, no, listo, llamemos al señor, nos atendió Hugo Afanador del Centro García Márquez, el original, y nos dijo, sí, vengan y se presentan. No sabíamos cómo, pero había una cosa que se llamaba intuición, y creo que eso funciona. Hoy, después, ya aportas a un mes de estrenar nuestro proyecto, tal vez teatral, número 18 o 20, tenemos esa misma sensación, no saber exactamente cómo se hace, porque cada obra pide algo diferente, porque cada obra te enfrenta a tu posición como artista en un momento histórico de tu vida, pero también del entorno diferente. No podría decir que eso cambió, porque en 1999 la situación sobre todo que ha cambiado, y es la proliferación de artistas bien educados como ustedes. Lo dije bien, es decir, que ahorita hay muchas personas que se han graduado de carreras universitarias que tienen muchas más herramientas, podrían llegar a ser competencia. Un poco sentí que puede llegar a ser eso. No lo es. No lo es. Es simplemente tratar de concretizar lo que yo siempre digo, sí, es esa pasión, pero también es ese deseo de que esa pasión puedas compartirla. Y generalmente en cada proceso creativo es nuevo. Tienes unas herramientas base, obviamente, y esas bases no te las da el reconocimiento del otro o un cartón, desafortunadamente, sino el hecho creativo. Y tienes que confiar en él y tienes que crear desde la producción todo lo necesario para que ese hecho creativo pueda llegar al público. Planear, organizar, gestionar, hablar, vender boletas, todo el hecho de la periferia del hecho artístico que funcione, y enfrentarte a ver qué pasa, porque definitivamente el que manda es el público. Sí, hay algo que no solo la primera vez duele, No. la primera, la segunda, la tercera, la cuarta.
Es algo raro, ¿no? y es Siempre va a doler. peor, yo digo que cada vez es peor porque uno siente una responsabilidad. Yo, por ejemplo, si tú vas a ver una obra mía ahora, digo, uy, ¿qué va a decir? Este tipo puede decir, no, has retrocedido, qué obra tan mala la que estás presentando ahora. Entonces, mientras que cuando en las primeras obras uno no tenía esa responsabilidad, estaba un poco más libre. Ahora hay otra clase de conceptos, de responsabilidades con el público, de responsabilidades también con tu proyecto histórico que requieren de muchísima más atención, y eso sí te puede rayar un poco la cabeza para no dormir. Y es chévere pensar que estos espacios se abren justamente para que ustedes puedan tener más herramientas de las que tuvimos en algún momento cuando empezamos nosotros, y se enfrentan a otras problemáticas. En ese momento eran unas problemáticas muy concretas, pero ahora hay otras, mucho más grandes, también más complejas, pero como que podemos desde acá conversar sobre eso, intentar, no sé si les llegue, pero intentar darles unas herramientas para que sus ejercicios y sus proyectos se hagan. O sea, sí, está la pasión. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, ¿cómo con todo esto que tengo puedo reunir unas herramientas para ponerlo allá, para salir? No tengo que saberlo, pero puedo decirle como, oye, Carol, es que imagínate que tengo esta idea y a mí me quedó sonando que tú dijiste tal vaina y creo que por ahí puede ser. O si no es con Carol, Willy, todo bien. Es que mi idea es Te voy a decir, Dragon Ball. no. Yo ya había pensado en Dragon Ball Z y me había adelantado, lo tengo escrito, mírala. Porque para eso estamos. Creo que estos ejercicios de desmitificar un poco el conocimiento y de entender que no son ecuaciones perfectas, que no hay poderes, sino que siempre nos estamos poniendo en tensión con lo que está pasando, pues es para que ustedes puedan sentirse tranquilos y aprovechar todo esto que pasa en la academia. De nuevo, muchas gracias, Willy, muchas gracias, Alejo, muchas gracias, Carol, por estar acá, muchas gracias a ustedes y a ustedes sobre todo, porque la razón de que estemos acá es porque ustedes están allá, ¿no? Porque ustedes están preguntándonos en la academia, bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Y cómo producimos? ¿Y qué hacemos cuando salgamos? Pues acá estamos tratando no de encontrar respuestas, sino de plantear caminos, y por eso son 3 caminos distintos, 3 formas de pensarse distintos desde la producción, pero en las que encuentro como puntos y anclajes concretos que los atraviesan. Muchas gracias. Una cosita. Claro. En el año 2016, antes de que ustedes nacieran, varios de ustedes, había un proyecto en Bogotá que se llamaba Festival de Sala B, dirigido para la reunión de obras de teatro y de agrupaciones, que además tienen un nombre larguísimo, de agrupaciones de mediana trayectoria dedicadas al teatro de Con texto. actores. Con actores. ¿Sí? Sin sala. Sin sala. Eso era larguísimo. Pero fue un evento que alcanzó a su 9ª versión en el año 2018, y en el año 2016, con estas inquietudes que nos convocan hoy, nos reunimos los que participamos en ese festival y realizamos un pequeño documento muy sencillo para dummies que se llama Manual. ¿Quién es Manuel? Te voy a mandar una foto. Manual de la producción en Bogotá. Manual básico de la producción en Bogotá. Son 10 hojitas muy sencillas en donde tratamos con los colegas de enlistar paso a paso cada uno de estos procesos, incluyendo una cosa muy importante. Sí, la producción está en la creación, pero también luego viene la proyección, que es la circulación, la gira, la función, etcétera, la página web, el dossier, etcétera. Y ustedes lo pueden encontrar en Kiosco Teatral. En el buscador, arribita, derecho arriba, colocan Manual de Producción y los lleva al link en donde ustedes pueden descargar ese documento, rótenlo, enriquezcanlo con sus experiencias. Pero creo que es un documentico de bolsillo que funcionó muy bien, o que funciona muy bien para despertar y tener un poco esa mirada del camino de la producción. Muchas gracias Fabián, muchas gracias a todo el equipo de producción, a todo el subcomité de extensión que está detrás de todo este proyecto que ustedes ven. Nuestro próximo encuentro será actores de cartel. Tendremos acá sentados actores, hacedores desde las distintas dinámicas, desde la televisión, desde el cine, desde el teatro. Una interesante jefe de casting vendrá a hablarnos también de cómo es todo ese proceso de vincularnos con estos distintos espacios. Entonces los esperaremos de nuevo acá desde el 125. César Morales, William Guevara, Alejandro Gómez, Carol Laza, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.